a Dios. Vine a adorar a Dios. Vamos a orar. Querido Padre, estamos muy agradecidos. Somos un pueblo que hemos venido de distintas partes con un mismo sentir. Todos queremos recibir tu bendición. Y entendemos que cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre, tu presencia allí estará. Te alabamos y glorificamos porque a través de este sistema virtual podemos estar conectados con tu palabra. Podemos sentir que en cada uno de nuestros hogares estamos siendo bendecidos por tu palabra, pero sobre todo somos honrados cuando tu presencia puede estar en medio nuestro. Te queremos pedir por aquellos que están ahora mismito en una actividad de la iglesia, compartiendo tu mensaje con otros para que tú los puedas bendecir a ellos, proteger y que la actividad pueda ser exitosa para la gloria y honra tuya, Padre. De igual manera, quiero que bendiga a los que están por conectarse y a los que ya están conectados, que todos podamos sentir, Padre, que sábado tras sábado estamos siendo bendecidos y para edificados con tu palabra. Utilízame en esta semana, en el día de hoy, como cada una de las semanas, para ser el instrumento tuyo, para que en todo momento pueda estar siendo dirigido por el poder de tu Espíritu Santo para la edificación de tu iglesia y de todas las personas que se conecten y se comparte este mensaje. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. En este preciso momento estamos estudiando la serie La historia de la redención y hoy vamos a estar repasando el capítulo número 10 que habla de Abraham y la simiente prometida. Antes de comenzar, quisiera enseñarle una corta imagen de la historia de lo que vamos a estar hablando. Les daré a ti y a tu descendencia. Te bendeciré. Te haré padre de muchas naciones. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. Todas las personas del mundo serán bendecidas por ti. Bendito sea, Señor. Gracias. Sara, Dios me ha hablado. Ven conmigo. Estamos viendo que Abraham fue llamado, pero fue llamado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Interesante este tema, porque Dios primero escoge a Abraham. Después que Dios escoge a Abraham, le hace un llamado. Y después de hacerle un llamado, le hace una promesa. Y ahora Abraham tiene que tomar una decisión. Primero sabemos que Abraham decidió escuchar el llamado de Dios. Y ahora Abraham tenía que decidir si iba a confiar en la promesa que Dios le estaba haciendo o no. Y mientras vamos a estar desarrollando este tema, quiero dejarte saber de empezando que Dios en esta tarde quiere recordarte a ti y a mí que Él nos ha llamado. Y la razón por la cual Él nos ha llamado es porque desde el principio de la creación del mundo, Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Y en este estudio te vas a dar cuenta de que Dios nos ha prometido a ti y a mí algo y que Dios lo va a cumplir. Dios siempre cumple sus promesas. Y quiero que hoy tengas la noción, el sentido de que Dios te está recordando con este tema de que Él te ha escogido, de que Él te está llamando y que Dios te está haciendo un pacto, una promesa en la cual Él va a cumplir su parte, pero la pregunta está si tú y yo vamos a cumplir, aceptar ese llamado. Entonces, ya hemos hablado de que quien escogió a Abraham para cumplir la voluntad fue Dios. Ahora, para Abraham poder cumplir la voluntad de Dios, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salir de su parentela, o sea, de su entorno, de su confort, en otras palabras también. Muchas gracias, hermano Johnny. Ahora, ¿qué problema hay si cuando nosotros estamos con nuestra familia es el lugar que debe ser el más seguro, el más apropiado?
Y ahora Dios le está diciendo a Abraham que para Dios poder cumplir la promesa, la misión que Dios tenía con Abraham, lo primero que tenía que dejar y alejarse era de su familia. Eso que tenía que hacerse. ¿Por qué tenía que alejarse de su familia? Por la idolatría. Bien, Luis. Se le indicó que abandonara su nación idolatra y se separaba de su familia. Dios le había revelado a Abraham desde su juventud y le había dado entendimiento de preservándolo de la idolatría. Ya Dios estaba trabajando con Abraham para que él no se mezclara con la idolatría de su país y de su familia. Había planeado hacer con Abraham un ejemplo de fe y verdadera devoción para que su pueblo que más tarde viviera sobre esta tierra pudiera hacer lo mismo. Ahora, esto es sumamente importante cuando tú y yo nos queremos preparar para poder trabajar con Dios. De alguna manera tenemos que entender que aunque estamos en el mundo, no somos parte de él. Y hay muchas cosas a las cuales Dios nos está diciendo que van a estorpecer nuestra preparación, nuestro camino para el cielo. Y así como Abraham tuvo que alejarse de esas cosas para que no fueran una influencia poderosa en él, porque muchas veces nuestra cultura, nuestra familia tienen un peso muy grande en nosotros y a veces en vez de ser la causa para que nos acerquemos a Dios, puede ser la causa para que nos alejemos de Dios. Ahora, tenemos que estudiar un poquito de cómo era Abraham. ¿Cuál era el carácter que menciona la Biblia que tenía Abraham? ¿Qué cosas sobresalían de Abraham? Era íntegro. Era íntegro, Edicito. Es fe. Tenía fe. ¿Qué más? Era fiel. Era fiel. Dice la sierva de Dios, dice, su carácter se destacaba por su integridad. Y déjenme decirle que en nuestros tiempos que hoy en día tú y yo vivimos, necesitamos de hombres y mujeres íntegros. Dice que Abraham era generoso y era hospitalario. Imponía respeto, puesto que era un poderoso príncipe en su pueblo. Su reverencia y amor hacia Dios y su estricta obediencia a la voluntad le ganaron el reconocimiento de sus siervos y sus vecinos. ¿Qué le ganó el respeto y el reconocimiento de sus vecinos? Su estricta obediencia a Dios. Dice, su piadoso ejemplo y su conducta correcta junto con los fieles instrucciones que impartía a sus siervos y a toda su familia, los indujo a ellos temer, amar y reverenciar al Dios de Abraham. Hermano Luis. Sí, una pregunta, solamente para conocimiento general. Cuando dice íntegro, ¿a qué se refiere? Cuando Abraham era íntegro, se dice que una persona íntegra es una persona que lo que dice lo cumple. Se mantiene íntegro a eso que tú conoces. Por ejemplo, si tú dices que Dios dio los 10 mandamientos y tú has predicado de los 10 mandamientos, la manera en que tú te mantienes íntegro es que ¿cuánto vas a seguir? 8 Todo. o 10. Todos. Entonces eres íntegro a eso que dice que crees. Te mantienes íntegro, que lo que dices lo haces. Te mantienes firme en eso. Y eso es una característica muy poderosa en la de Abraham. Y muchas veces nosotros debiéramos tener eso. Que nuestra palabra tenga peso. Que nosotros decimos somos cristianos, pero cuando la gente nos vea afuera en nuestra vida regular, fuera de la iglesia, puedan ver lo mismo que vieron en la iglesia. Que somos íntegros en aquello que decimos que somos. Ahora, esa parte última me dijo que era muy especial porque dice que Abraham era fiel, impartía instrucciones a sus siervos, a su familia, a su esposa, a sus hijos y los indujo a ellos a temer, amar y reverenciar a su Dios. La razón de que él fuera fiel, que él fuera íntegro, motivaba a la familia a que fuera que igual fiel. Pero muchas veces nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, tal vez el que sea el cristiano en la casa, muchas veces, y aquí quiero darle un consejo, muchas veces
nuestros hijos, nuestra pareja no quiere ser fiel a Dios porque nos ve a nosotros que estamos ¿qué? En dos aguas. Que decimos una cosa, pero terminamos haciendo ¿qué? Otra. Cuando nosotros no somos íntegros a lo que nosotros hacemos, perdemos el respeto de aquellos que nos miran. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios para el hombre en cuanto al matrimonio? Quiero entrar en esta área muy interesante. ¿Cuál era el plan de Dios en cuanto al matrimonio? Tener una sola mujer. Una sola mujer. Entonces estamos hablando que también tenemos que mencionar que era un hombre con una mujer. No un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, porque dice, oh, por lo menos tengo una. No, mi querido hermano, es un hombre con una mujer. Y eso que dijo Luis es muy importante porque Dios tenía bastante claro, y aquí la sierva de Dios lo menciona, que Dios siempre quiso el bien para el hombre, y lo que era el bien para el hombre era que se mantuviera con una mujer, no con varias. Dice aquí, dice, en el principio Dios dio a Adán una sola esposa para manifestarle cuál era su plan. Nunca quiso el Señor que el hombre tuviera varias mujeres. Lamec fue el primero que se apartó de este aspecto del sabio plan de Dios. Tuvo dos esposas que le causaron discordia en su familia. La envidia y los celos de ambos lo hicieron infeliz. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, antes del diluvio, les nacieron hijas y cada uno tomó para sí tantas esposas como les parecía. Ese fue uno de los grandes pecados de los habitantes del mundo antiguo, que atrajo sobre ellos la ira de Dios y fue una de las razones por las cuales el diluvio cayó. Esa costumbre fue practicada después del diluvio y se hizo tan común que aún algunos justos la siguieron y tuvieron varias esposas. Aún siervos de Dios también practicaron este tipo de filosofía. Y dice, sin embargo, no fue menor su pecado porque se corrompieron y se apartaron en este aspecto de la orden de Dios. Aunque eran siervos de Dios, el mero hecho de haber practicado el tener más de una mujer para ellos, dice la sierva de Dios, que se corrompieron, que su pecado no fue menor al de los demás. Y se apartaron en este aspecto de la orden de Dios. Dios ve cada aspecto que nosotros hacemos y lo toma muy en serio. Dice, el Señor le dijo a Noé y a su familia, los que se salvaron en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuántas esposas tenía Noé? Una, ¿verdad? Una esposa. ¿Cuántas esposas tenían los hijos de Noé? Uno cada uno. Siguieron el ejemplo de su papá. Algunos de los que entraron en el arca, que fueron salvados por Dios, ¿tenían más de una esposa? No. Interesante ese punto. Ahora, porque los hijos de Noé también eran justos y fueron preservados en el arca con su justo padre. Dios no sancionó la poligamia en ningún caso. Va en contra de su voluntad. Sabía que destruiría la felicidad del hombre. La paz de Abraham fue malograda en gran medida gracias a su infeliz unión con Agar. Abraham se supone que fuera un hombre que hubiese disfrutado su matrimonio, que hubiese sido feliz con Sara y que no hubiesen tenido ese tipo de pleito. Por al haber aceptado esa sugerencia, esa fue la causa de sus martirios, de sus dolores, de sus aflicciones. ¿Sabes que Dios le prometió a Abraham una descendencia grandísima? Pasa el tiempo y Abraham comienza a pensar, ¿qué será su heredero? Iba a ser el hijo del criado, ¿verdad? Cuando leímos el estudio, él dijo, bueno, Dios me prometió y ya yo me estoy poniendo como bastante avanzado de edad. Tengo ahí la foto ahí atrás, está ya con el pelito blanco. Y lo único que miraba era a su criado, y en aquel entonces, cuando no había heredero, el siervo más fiel de ellos se quedaba con todo. Y él decía, bueno, será mi criado el que va a heredar todo lo que tengo.
Y Dios, al mirar que Abraham estaba como que titubeando en lo que ya Dios le estaba prometiendo, porque Abraham veía que físicamente, humanamente, ya le estaba ¿qué? Envejeciendo. Y en la edad, las posibilidades de poder tener un hijo disminuyen mientras la edad va avanzando. Entonces, Dios vuelve y les recuerda la promesa hecha tiempos atrás y les reintegra que su hijo será a través de quién? De Sara, su esposa. Y ahora él pega a mirar a Sara y Sara también ya el pelito se le está poniendo como blanquito, ya está también entrando en edad. Y Sara queriendo ayudar a su esposo porque entiende la promesa que Dios le hizo y la importancia de que tiene que ver un hijo. ¿Qué le sugiere su esposa a su marido que haga? ¿Y cuál fue la consecuencia de esa decisión? A ver. Que cogiera a Agar por esposa y eso le trajo aflicción de espíritu más tarde. Interesante. En los tiempos que nosotros vivimos, ¿ustedes creen que nuestras esposas nos pedirían eso? No. Ah, mira, ahí está María, que cogía y agarró la mano de Mateo. Dios, no, ni que lo piense. No. Y estoy de acuerdo, estamos muy claros. Pero en aquel entonces, la cultura en su alrededor, eso era algo que se veía bien, que era aceptable. Y porque la cultura lo había aceptado y era aceptable, ante los ojos de Dios todavía se seguía viendo que era un pecado, que estaba mal. Y quiero dejarte saber porque hay muchas cosas que las culturas hoy en día están aceptando. Pero la palabra de Dios sigue diciendo, yo desapruebo eso. Y aunque la cultura, las leyes y el mundo vea ahora las cosas que antes se llamaban pecado y ahora lo llaman derecho y ahora lo llaman que está bien, Dios todavía sigue diciendo que eso está mal. Y que nosotros no nos debemos ir a la corriente, a lo que el mundo ahora aprueba, nosotros también aprobarlo. Y queremos intentarlo. Tenemos que hacer como dijo María. Mateo, ni se te ocurra. Eso no va aquí. Dios lo condena y no, es un hombre, una mujer. Y dice, si Abraham y Sara hubiesen esperado con fe y conmovible el cumplimiento de la promesa de que tendrían un hijo, se habrían evitado muchos sinsabores. Muchos de los dolores de cabeza que pasaron fueron por la falta de confianza que Dios proveerá, que Dios iba a cumplir su promesa. Y sabemos que Dios quiere bendecir a nuestro hogar. Sabemos que Dios quiere traer la sanidad a nuestro hogar. Pero el problema de nosotros es que no hemos aprendido a esperar. Y aparenta de que Dios no lo va a hacer y queremos entonces recurrir a nuestros métodos. Dice, creían que las cosas sucederían como Dios les había prometido, pero no podían creer que Sara, a su edad, pudiera tener un hijo. Dijo, bueno, Dios te dijo que tú ibas a tener un hijo. Y bueno, pues ya yo pienso que no va a ser por mí porque ya yo estoy viejita. Tal vez es que Dios lo va a cumplir, pero te tengo que yo permitir que tú tengas a otra, a la criada, a la criada más de confianza que yo tengo. Y entonces Sara le sugirió un plan por medio del cual creía que ella podría cumplir la promesa de Dios. Y entonces aquí está la otra pregunta que les quiero dejar hacer a ustedes. ¿Y quién les dijo a ustedes que ustedes son los que tienen que hacer cumplir la promesa de Dios? ¿Quién les dijo eso a ustedes? Si Dios prometió algo, ¿quién lo va a cumplir? Dios. Dios hizo la promesa, Dios la va a cumplir. Y el problema está en que nosotros queremos decirle, espérate Dios, yo te voy a dar la mano, yo te voy a ayudar. Como que si Dios necesitara ayuda nuestra. Y viene y dice, le suplicó al patriarca, porque Abraham al principio, mucha gente piensa, pues claro, le ofreció a la sierva y Abraham rápido que sí. No, la sierva de Dios dice que Sara le suplicó a su marido a que tomara a Agar por esposa.
si Sara le estaba suplicando, era porque al principio, ¿qué le dijo Abraham? No, esto no suena bien. Esto no está como que, no está con armonía con Dios. Y dice, al escuchar la voz de Sara, dice, en estos ambos manifestaron falta de fe y perfecta confianza en el poder divino. Al terminar de escuchar la voz de Sara y al tomar a Agar como esposa, Abraham no soportó la prueba de su fe en el ilimitado poder de Dios. En ese preciso momento de confiar en la promesa de Dios, Abraham fracasó. Desde el momento que él tomó a Agar, mientras la esposa le sugería la promesa, mientras Abraham no se diera, todavía había posibilidad de que el plan de Dios se iba a cumplir sin haber fallado, pero Abraham falló. Y dice que en el momento que falló, acarrió mucha infelicidad sobre Sara y sobre sí mismo. No solo él fue infeliz desde ese día, Sara nunca pudo volver a tener una relación de paz con su marido. Interesante ese punto. El Señor quería probar la firmeza de la fe y la confianza del patriarca en sus promesas. Y Dios nos quiere recordar a través de esta historia, a ti y a mí, que Él quiere probar la firmeza de nuestra fe, la confianza en las promesas que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo era Agar? ¿Por qué piensas que Agar se comportaba de la manera que ella trataba a Sara? ¿Cómo era Agar? Explíqueme. Porque sabemos que ella era la mejor sierva que tenía Sara, pero ahora como que la actitud de Agar cambió. ¿Por qué cambió? ¿Qué ustedes piensan? Se sintió con derechos, era arrogante. Antes se sintió con derecho. ¿Qué más? ¿Ustedes piensan que estaba bien la forma de Agar de actuar ahora sí? Era orgullosa también, orgullosa. Era joven y bonita. Joven y bonita. Y ahora tenía ahora tenía la atención de Abraham, porque ahora Agar le estaba dando algo que Sara no le pudo dar. ¿Qué era? Un hijo, un hijo. Mira, pudo haber sido una niña, pudo haber sido un varón, pero del primero que le sale un ¿qué? Un varón. Y déjenme decirle que en esa cultura, el varón era el que heredaba ¿qué? Todo. Sobre él caía la promesa. Y ahora Agar sabía que Dios le había prometido una descendencia grandísima. ¿A quién? Abraham. Y ahora Agar decía, espérate, ahora esa promesa se va a cumplir a través de quién? De mí. Porque yo fui la que le di a él que descendencia. Ahora, en vez de yo ser la sierva, como yo le estoy dando a Abraham la descendencia que Dios le prometió, ahora yo debo ser la señora de la casa. Y ahora quería tratar a la que era la señora de la casa como alguien inferior. Mira qué lío es ese. Ya de principio, mira, ya ahí comenzaron los conflictos. Y yo no sé, ahora, si ustedes se ponen a pensar, ahora Abraham en ese lío, porque ahora Abraham, si le da el visto bueno a Sara, Agar se enoja con él. Y si le da el visto bueno a Agar, Sara se enoja con él. Entonces, no había forma para Abraham estar en un punto medio de felicidad con ambas, porque si le daba luz verde a una, se enojaba con la otra. Entonces, mientras ambas señoras estuvieran con él, ya su vida era un martirio. Dice, Agar era orgullosa, era jactanciosa y se comportó con arrogancia frente a Sara. Se vanagloriaba de que sería la madre de la gran nación que Dios le había prometido a Abraham. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias o cómo tuvo que vivir Abraham por causa de haber cedido a la petición de su esposa, de haberse acostado con Agar y ahora que ella tuviera un hijo? ¿Cuál fue la consecuencia de esa decisión? Los conflictos que vinieron después de esa relación nos traen hasta estos últimos días en que estamos viviendo. La descendencia del hijo de Agar y después la descendencia futura del hijo de Abraham con Sara, que fue Isaac, siempre han estado como en conflicto,
esto, mis queridos hermanos, una generación que se levantó en conflicto una con la otra. No solo Abraham tuvo una consecuencia inmediata, creó una consecuencia futura. Como Abraham cuando comió del fruto. Abraham y Eva murieron y nosotros, ¿qué pasa? También que morimos. Abraham se dio ante esa prueba y creó conflictos que hoy tú y yo estamos en conflicto con aquellos que no quieren serle fiel a Dios. Hermano Luis. Tengo una pregunta porque no quiero confundirme y de repente algunas lo tienen, pero tú dijiste al inicio que Dios escogió a Abraham para que cumpliera su voluntad. Entonces, si era para que cumpla la voluntad de Dios y pasa esta situación que estás con Agar y su esposa, entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar esa parte? Buen punto. Buena pregunta, gracias, Que hermano fue Luis. escogido por... Claro. Y déjeme decirle, y gracias, te agradezco que me hiciera esa pregunta. Miren, Dios nos ha escogido a nosotros desde la fundación del mundo. Desde antes que nosotros naciéramos, todos hemos sido escogidos y llamados por Dios. De un llamado sublime. Ahora, como les dije también al principio, quien tenía que tomar la decisión si el propósito de Dios se iba a cumplir en él o no, iba a ser ¿quién? Abraham. Abraham tenía que tomar la decisión si iba a permitir que el llamado que Dios le hizo se iba a cumplir o no. Y así como Dios nos ha llamado también, como ha llamado a Abraham y nos ha hecho promesa, tú y yo tenemos que tomar la decisión. Pero tristemente, no todos cumpliremos el llamado de Dios porque terminamos como rechazándolo. Ahora ustedes van a ver, y voy a ir moviendo esta historia para contestar más a detalle esa pregunta de Luis, para que ustedes vean cómo Dios le vuelve a dar una oportunidad a Abraham para cumplir ese primer llamado. Ahora vamos, voy a ir a eso, porque y así va a pasar también con nosotros, que aunque hemos fallado, Dios nos da una segunda oportunidad. Alabado sea Dios. Dios no se cansa de tratar de alcanzar nuestros corazones. Y Dios no se cansa de seguir llamándonos para hacer el maravilloso plan que Él ha llamado y cumplir la promesa que nos ha hecho. Dios hace todo lo que está a su alcance para lograr eso, pero al final la decisión es tuya y mía. Dice aquí, y se vio obligado a escuchar las quejas de Sara con respecto a la conducta de la sierva y sus acusaciones de que el patriarca se había equivocado en este asunto. Y ahora Abraham se afligió y le dijo a Sara que Agar era su sierva y que estaba a sus órdenes, pero no quiso despedirla porque iba a ser la madre del hijo mediante el cual se cumpliría la promesa. Ahora hasta Abraham pensaba que Ismael era sobre quien se iba a cumplir ¿qué cosa? La promesa. Y dijo a Sara que no habría tomado a Agar por esposa si ella no se lo hubiese pedido. Él dijo, yo jamás hubiese hecho eso. Dado a que tú lo pediste y lo insististe, cedí. Y dice, también se vio obligado a escuchar las quejas de la sierva por los abusos de Sara. Entonces cuando dijo, bueno, estoy cansado de las quejas de que Sara se esté quejando, y se iba donde Agar, allá iba Agar y quejándose de cómo Sara la trataba mal. Y era una constante queja y pleito. Dice, después del nacimiento de Ismael, el Señor le manifestó a Abraham y ¿qué le dijo? Cuando Ismael nació, ¿qué le dijo Dios? No es Ismael, no heredará una de tus simientes y de Sara. Amén. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después en sus generaciones por pacto perfecto. De nuevo el Señor le repitió por medio de un ángel la promesa de darle un hijo a Sara. Le dijo, a ti se te olvidó, pero yo te dije que quien te va a dar el hijo de la simiente va a ser ¿quién? Sara. Se lo recordó. Y que ella sería la madre de muchas naciones. El patriarca aún no comprendía la promesa de Dios. Inmediatamente pensó en Ismael.
como si por medio de él habría de surgir las numerosas naciones prometidas. Y entonces clamó, expulsado por el amor que sentía por su hijo: ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios de nuevo le da la promesa a Abraham en forma más definida, se la da más clara y le dice: Sara, tu mujer, no Agar, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mi promesa que te he dado desde el principio, desde que te saliste de tu parentela, de tu familia, mi promesa está bajo ti, sobre ti y Sara, tu mujer, a la que Dios reconocía como la mujer de Abraham. No era Agar, ¿era quién? Sara. Dice, y le ofreció el hijo prometido. Dice, después del nacimiento de Isaac, la gran alegría manifestada por Abraham y Sara indujo a Agar a ponerse muy celosa. Y a Ismael también. Ahora Ismael tenía celo de Isaac. ¿Por qué cree que hubo celo entre los hermanos? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuál fue la causa de los celos de los hermanos? Por la promesa. Por la herencia. La herencia, la promesa, ¿qué más? Estoy buscando algo más. ¿Qué causó? La madre de Ismael lo indujo. Ella le hablaba: tú eres el heredero, tú naciste primero, todo esto es tuyo. Entonces ella le inculcó eso al hijo. Gracias, hermana Severina. Ahí era lo que fue donde quería ir. Ismael había sido instruido por su madre desde pequeño, constantemente, la falda de su madre mientras jugaba. Su madre le había dicho a él en el sentido de que él iba a ser bendecido especialmente por Dios como el hijo de Abraham, el heredero de todo lo que se le había prometido al patriarca que iba a ser de Ismael. La mamá inculcó eso en la mente de su hijo. Compartió, por lo tanto, los sentimientos de su madre y se sintió enojado por el gozo manifestado ante el nacimiento de Isaac y lo despreció porque creyó que se le prefería más a Isaac que a él. Interesante este punto y quiero dejarles saber qué cosas les estamos diciendo a nuestros muchachos que pueden tronchar el futuro y la carrera de nuestros muchachos. ¿Qué están escuchando por los labios de sus padres? Tristemente, quien inició el conflicto de Ismael con Isaac fueron los padres. La decisión que tomó Abraham de tomar a una mujer que no fuera su esposa, ahí comenzó este conflicto. Ahora la mamá lo educa a él porque dice: tú eres el que va a tenerlo todo. Y al verse Ismael, que ahora la realidad no es cierta, se enoja y ahora tiene repelio y ataque contra su hermano. Una conducta educada por quién? Por su madre. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros muchachos? Y me voy a desviar un poquito porque tenemos que tener cuidado. Voy a usar al hermano Mateo, que sé que no se va a enojar conmigo. Voy a usarte de ejemplo, hermano Mateo. Imagínense que el hermano Mateo está predicando en la iglesia y yo tengo un punto un poquito diferente a lo que el hermano Mateo está diciendo. Entonces llego a mi casa, estoy con mi esposa sentada y digo: ¿sabes lo que dijo el hermano Mateo? Y pego a decir cosas en lo que yo no estoy de acuerdo con el hermano que es Mateo. De momento seguimos yendo a la iglesia y ay, mira, ya hace esto, hizo esto. Y que después el hermano Luis igual y de esto. Entonces cuando llega a la iglesia, yo trato al hermano Luis y al hermano Mateo de lo más bien, aunque tengo la diferencia, pero mis hijos que estuvieron escuchando todos los comentarios negativos hacia el hermano Luis y hacia el hermano Mateo, cuando mis hijos logran ver quién es el hermano Mateo y el hermano Luis, los identifica por los comentarios oídos en mi hogar y comienzan a tratar al hermano Luis, al hermano Mateo mal y los odia por algo que ellos no han experimentado con ellos, sino por algo que fue escuchado y educado en mi hogar. ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos? Y muchas veces nosotros somos la causa por la cual nuestros hijos no quieren ir a la iglesia, porque lo único que escuchan en nuestra casa son todos los comentarios negativos de las cosas que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y quién
causó la causa para que tu hijo no le gustaba a la iglesia y saliera, no fue el pastor, no fue el anciano, fueron nuestros comentarios, mis queridos hermanos. Y esto es serio, porque quien le dijo a Ismael que le iba a tocar todo fue su mamá. ¿Y quién le dijo a la mamá que a él le tocaba todo? Ella lo asumió. Y hay muchas cosas que tú y yo estamos asumiendo que no son una realidad, mis queridos hermanos. Dios nos quiere que tú y yo seamos la causa para que nuestros hijos se aparten de la iglesia, para que nuestros hijos comiencen a odiar a los hermanos. Nosotros tenemos que ser el enlace por el cual nuestros hijos anhelen, quieran, deseen estar en la iglesia. Nosotros tenemos que ser la causa por la cual nuestros hijos se regocijen en servir al Señor. Porque vea que nosotros sentimos la pasión y el deseo de hacerlo, mi querido hermano. Ahora dice que Sara observó la actitud de Ismael contra su hijo y se sintió profundamente ofendida. Le informó a Abraham con respecto a la conducta irrespetuosa de Ismael hacia ella y su hijo. ¿Y qué le pidió Sara que hiciera con Ismael? Bótalo. Bótalo. Oye, esto es una cosa seria. Lo que le está pidiendo Sara a Abraham es que se deshaga de su hijo. ¿Tú estás escuchando la petición que le está pidiendo Sara a Abraham? No está pidiendo que deshaga a un siervo, a un desconocido. Está pidiendo que se deshaga de su hijo. Es una petición fácil lo que le pidió Sara. Mira, déjame decirte, por más malo que sean nuestros hijos, nosotros no queremos deshacernos de ninguno de ellos. Queremos tratar de restaurarlos, enmendarlos. Hermana Les. You know, also, a lot of times we fail to realize that we don't realize why we suffer the consequences, but because of the mistrust that she had towards God and even Abraham, that's the consequences that they have to pay, no? Interesante que les dice que por causa de que no había confianza entre ellos, son cosas que tienen que sufrir las consecuencias. Y muchas veces nosotros tenemos confianza los unos a los otros, confiamos en nuestro pastor, confiamos en nuestros líderes, confiamos en nuestra esposa, confiamos en nuestro esposo. Es más, voy a ir un poquito más. Confiamos en nuestros hijos. Voy a ir un poquito más. Nuestros hijos pueden confiar en nosotros. Interesante ese punto, ¿verdad? Because if they cannot trust us, ¿verdad? Si ellos no pueden confiar en nosotros, ¿en quién va a confiar? Que somos los más cercanos que ellos tienen. Ahora, mírense en esto. Abraham dice, echa a esta tu sierva y a tu hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y Abraham se sintió profundamente preocupado. ¿Por qué me pide? Mejor me voto a Agar, pero a mi hijo. Abraham amaba a Ismael. Era su hijo. ¿Cómo podía despedirlo? Y dice que Abraham, al no saber qué hacer, va y le pregunta a Dios por dirección. ¿Cuál es el mejor consejo? Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes, y quiero que abundemos un poquito más en esta pregunta, va a ser la más que quiero que abundemos. ¿Qué le dice Dios que tiene que hacer y por qué tiene que hacerlo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios en cuanto a si se tenía que deshacer del hijo o no? Echa fuera a su sierva y a su hijo. Ay, ¿y por qué tenía que hacerlo? Porque la promesa tenía que cumplirse en Isaac, en el hijo de Isaac. Okay. Ahora quiero profundizar en esto y me gustaría escuchar honestamente si ustedes tienen una opinión en cuanto a esto, quiero escucharla, porque si tengo que trabajar en cuanto a esta opinión, quiero elaborarla. ¿Ustedes piensan que eso estuvo bien? Yo quiero que ustedes piensen esto. Dios le está diciendo a Abraham que se deshaga de quién. Isaac, de su hijo. De su hijo. Tiene que echarlo con Agar. Él no va a heredar lo tuyo. Ahora, yo no sé ustedes como ustedes, cuando muchas personas leen esto, me dicen, hermano Edwin, pero ¿cómo Dios le va a decir a un padre que se deshaga de su hijo? Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿por qué ustedes creen que era necesario que Abraham, un padre que amaba a su hijo, que amaba mucho a Ismael, tenía que ahora deshacer de eso? The reason I believe God told him that was because eventually it was going to strike up rivalry within the household. Interesante.
Ella dice que Dios le pidió que tenía que deshacerse de eso porque Dios sabía que eso iba a crear rivalidad en la casa, entre los hijos, entre las esposas, y Dios queriendo evitar eso, pidió eso. ¿Qué más? ¿Qué ustedes piensan? Que Dios le está pidiendo que se deshaga de su hijo, hermano Luis. Y después Yo creo que porque Dios estaba en control, entonces Dios sabía el futuro de Isaac. Entonces no había por qué preocuparse, ¿no? Dios estaba en control y no había que preocuparnos, pero le estaba pidiendo que se hiciera el lío. A veces es muy fuerte eso, hermano Mateo. Bueno, nosotros no comprendemos el amor de Dios y el ministerio de Dios y su amor a su pueblo que Dios estaba tratando de levantar. Era un Dios, de ahí venía la raíz del pueblo de Dios, de la promesa hecha en Génesis 3:15. Y a veces que el hombre quiere, como dijiste tú, a veces queremos ayudar a Dios. No, Dios no necesita nuestra ayuda. Abraham cometió el error de tratar de ayudar a Dios, pero Dios no necesita a nuestra ayuda. Y eso, mientras tú estabas hablando, me vino al pensamiento, qué bien sería si Abraham hubiera obedecido. No habían existido los palestinos, no hubieran existido todas esas muertes trazosas que hemos visto, estas guerras entre los palestinos y los cristianos. Eso había desaparecido, pero Dios a veces permite las cosas, porque a veces nosotros somos, como decimos en Puerto Rico, cabeciduros. No queremos oír la voz de Dios. Tengo aquí que me escribieron en el comentario, me escribieron also to try and avoid from other belief in being influenced on the upbringing of Isaac. So, en otras palabras, que Dios estaba tratando de evitar que se mezclaran otros tipos de creencias que pudieran influenciar en la vida de Isaac. Hermana Severina. Yo pienso también que Dios quería que en algún sentido como que también Abraham sintiera los efectos negativos de su pecado, de su transgresión, porque recuerda que si lo miramos de este modo, Adán y Eva fue una simple desobediencia y sin embargo Dios lo sacó del huerto del Edén. Yo pienso que también Abraham tenía que sufrir en su corazón a separarse de su hijo por no haber escuchado o por haber escuchado la palabra de su esposa. Algo así yo pienso que pasó también. Gracias. ¿Alguien más tiene un comentario? Todos están dando buenos puntos. Y creo que por este tema trae mucha controversia. Esa pregunta nada más. Porque la gente ven a Dios como un ser villano, como deshacerse de su hijo. Ustedes no ven que lo que Dios ve, nosotros no lo podemos ver. Y lo que Dios puede ver es el futuro. Las consecuencias de nuestras decisiones y nuestras acciones. Voy a leer lo que dice la sierva de Dios en cuanto a esto. Mira lo que ella dice. Dice, el Señor le informó al patriarca por medio de sus ángeles que escuchara la voz de su mujer y que no permitiera que su afecto por su hijo, por Ismael o por Agar, le impidiera cumplir la voluntad de Dios. Luis, escúchate esto. Aquí nuevamente Dios le está recordando a Abraham, voy a cumplir la voluntad, mi llamado contigo del principio, tengo que cumplirlo, pero para que se pueda cumplir, tenemos que enmendar en lo que tú fallaste, hermana Les. You know, it's a little scary to think this, but realizing that sometimes even our family members, when they, how do you say, when we're following God, and a lot of times we have family members that are against God and they interfere with the relationship we have with God, even then, it's scary to think that we have to, you know, put them aside, even like not even allow them to, you know what I mean? Yeah. So Liz está diciendo que a veces esto da como que pensar cuán fuerte es que a veces nosotros tenemos familiares que no creen en lo mismo que nosotros, se oponen y ponen resistencia a que tú te acerques a Dios y que tiene que llegar a un punto en que nosotros tenemos que hacer como Abraham, que acá separarnos de ellos para poder proseguir a lo que Dios nos ha llamado. Y es un buen punto. Aquí mismo Dios le está recordando a Abraham y le está diciendo, yo voy a cumplir mi voluntad, mi llamado, mi promesa. El problema es en que tú tomaste una mala decisión
y no confiaste en mí. Y ahora yo tengo que cumplirla, pero para poder cumplirlo tenemos que sacar lo que tú traíste que no debiste haber traído. Y dijo, esto era lo único que podía hacer para restaurar la armonía y la felicidad en la familia. Mientras ellos tuvieran, iban a permanecer como en conflicto. Dice, recibió la consoladora promesa por parte del ángel, nuevamente Dios prometiendo de que Ismael, aunque estuviera separado de la casa de su padre, no moriría ni sería olvidado por Dios, porque se lo preservaría por causa de que era hijo de Abraham. Por ser el hijo nada más de Abraham, tenía la bendición de Dios y Dios lo iba a cuidar y le iba a proteger. Y sabemos la historia del desierto, cómo Dios lo bendijo y lo salvó. También el Señor le prometió hacer a Ismael una gran nación. Ahora, miren esto. Voy a leer este punto de la cita y quiero que presten mucha atención. Vean lo que dice la sierva de Dios. Si Dios hubiera sancionado la poligamia, no habría dicho a Abraham que despidiera a Agar. Si eso estuviera bien, Dios le hubiese dicho, quédate con ella. Pero Dios no estaba de acuerdo con qué, de que su siervo estuviera con cuántas mujeres, más de una. Y dice, y a su hijo, mediante este caso quiso enseñarle a todos una lección. Y Dios hoy nos quiere enseñar una lección, mis queridos hermanos. Y dice, es a saber que los derechos y la felicidad de la relación matrimonial deben ser respetadas y preservadas siempre, aún a costa de grandes sacrificios. Para tú poder salvar tu matrimonio, tienes que hacer grandes ¿qué? Sacrificios. Sara era la primera y la única verdadera esposa de Abraham, dice la sierva de Dios. Dice, tenía derechos como esposa y como madre que nadie más podía tener en el seno de la familia. Y esto es como Dios ve las cosas. Y dice, reverenciaba a su esposo y lo llamaba Señor, pero sentía celos de que sus afectos fueran compartidos con Agar. El Señor mismo no reprendió a Sara por la actitud que asumió. Los ángeles, en cambio, reprendieron a Abraham por desconfiar del poder de Dios. Hermana Nelis. Sí, quería comentar algo. A Abraham se le dio el título como el padre de la fe, ¿verdad? Se le conoce como tal. Y sin embargo, cuando Dios le dio la promesa, su fe no fue suficientemente fuerte como para esperar en Dios para que Sara fuera la que le brindara el hijo de la promesa. Cuando Dios le dice que tienes que echar a su hijo, a Ismael y a Agar fuera, yo creo que ese fue el primer paso en restaurar ese título de la fe. ¿Entiendes? Él tenía que tomar ese primer paso para entender, ¿sabes qué? No fui quien para creer anteriormente, pero este paso me da a mí esa restauración para ese título. Justo, muchas gracias, Nelly. Y es muy válido, porque déjame, hermana Les, es muy válido en el sentido de que ahora Abraham había fallado y ahora Abraham tenía que confiar en Dios, dejando a la sierva y a su hijo ir, confiando de que Dios le prometió que aunque no estuviera con él, Dios lo iba a qué. Ahora Abraham tenía que responder ante Dios, vas a confiar en mí, vas a permitir que yo haga mi voluntad en ti, Abraham. Pero no solo eso, eso fue el anticipo de la prueba mayor que Dios le iba a hacer. ¿Y cuál fue la prueba mayor que Dios le pidió a Abraham? El sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac, su hijo. Increíble. Increíble. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Él obedeció esta vez y sin decirle nada a Sara, se llevó a su hijo, lo montó y lo llevó, porque es un prototipo de Cristo Jesús, del Padre y el Hijo. Antes, yo me quedo sorprendido porque dice, Abraham no fue incrédulo ni vacilante esta vez. No. Por el contrario, se levantó muy temprano de mañana, tomó a sus dos siervos, se llevó a Isaac, su hijo, le llevaron la leña, el cuchillo y vamos para allá. Nada le dijo a Sara. ¿Por qué no se lo dijo a Sara? She would have stopped him.
Ella lo hubiese detenido. Él sabía lo que estaba haciendo. Dijo, Señor, yo voy a cumplir, pero tengo que hacerlo de esta manera porque quien se va a oponer va a ser mi esposa. Mira qué cosa, ¿verdad? Conocía bien a su esposa y mira, y se lleva a su hijo. Nada le dijo a Sara. Dice, el patriarca no permitió que su amor paternal esta vez lo dominara y lo indujera a esta vez a rebelarse contra Dios. Porque él entendió que él falló la primera vez. Y esta vez él no permitió que ese sentimiento impidiera serle fiel a Dios. Y muchas veces nosotros como padres, por tratar de que nuestro hijo no se enoje y aguantamos muchos pecados de nuestros hijos y le damos la espalda a Dios. Y en esta lección Dios nos está diciendo que si te estoy dando una segunda oportunidad, tenemos que ponernos de parte de la voluntad de Dios, no de la de nuestros hijos. Dice, el mandamiento del Señor había sido calculado para sacudirlo profundamente. Ahora Abraham había sido su fe sacudida. Toma ahora Abraham su hijo. Y entonces, para probar un poco más su corazón, le añadió, tu único hijo a quien amas. El Señor le dijo, yo sé que tú lo amas. A ese es el que yo quiero. El único hijo de la promesa, el que te estuve prometiendo, a ese es el que me tienes que dar. Y ofrécelo allí en holocausto. Dice, durante 3 días este padre viajó con su hijo, pensando, analizando, tengo que matarlo. Y tuvo suficiente tiempo para pensar y dudar de Dios si hubieses sentido inclinado a ello. Pero dice la sierva de Dios que Abraham no dudó. Tampoco pensó que la promesa se cumpliría ahora por medio de Ismael, porque Dios le había dicho con toda seguridad que iba a ser por Isaac. Entonces, ¿qué pensaba Abraham que iba a pasar con Isaac? Si él sacrificaba a Isaac, ¿qué Abraham pensaba que iba a pasar? No se iba a cumplir la promesa. Que se le iba a proveer otro hijo. Tal vez me da otro hijo. Mira qué interesante este punto. Leí la sierva de Dios, dice, Abraham creía que Isaac era el hijo de la promesa porque Dios se lo afirmó. Pero la sierva de Dios dice, también creía que Dios había hablado con claridad cuando le ordenó que ofreciera el holocausto. Entonces él dice, tengo que hacerlo porque Dios me lo pidió. Dios no es de cambiar de parecer. No dudó de la promesa de Dios. En cambio, Abraham creyó que si el Señor se lo pedía, que en su providencia había permitido que Sara tuviera un hijo en su vejez, le había pedido que tomara la vida de su hijo, le podría dar de nuevo y levantar a Isaac de entre los muertos. Dijo, si yo lo sacrifico, yo sé que el Señor lo puede levantar, lo puede resucitar. Si Él me dio este hijo a edad tan avanzada, Dios tiene el poder para restaurarlo y levantármelo nuevamente. Y él iba con esa esperanza de que Dios podía resucitarlo. Alabado sea Dios. Amén. La pregunta que yo te hago es, ¿qué tú crees que Dios puede hacer en tu vida? ¿O tú piensas que hay un límite a lo que Dios puede hacer? Chile outside. Dice, porque el patriarca dejó entonces dice que el patriarca dejó a los siervos a mitad de camino. ¿Por qué el patriarca dejó a los siervos a mitad de camino? ¿Por qué usted cree que dejó ahora a los siervos a mitad de camino? Para que no lo detuvieran. Para que no lo detuvieran. Igual, no se lo dijo a Sara y dijo, si me lleva a mis siervos lo van a ir a aguantar. Entonces dice, ¿cuál era la preocupación de Isaac con respecto al sacrificio? Ahora solo iba Abraham y Isaac. Y Isaac iba mirando, hay leña. Veo el cuchillo, está el altar. ¿Y qué era la preocupación de Isaac? ¿Qué era lo que estaba él inquieto? ¿Qué lo preocupó? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Dice, entonces habló Isaac, Abraham, su padre, le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dice, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, alabado sea Dios. Y seguían juntos. Él, decidido, amante y sufrido padre, avanzó con firmeza al lado de su hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había señalado, levantó un altar allí, puso la leña. Y entonces, en ese preciso momento, cuando ya estaba todo listo, ahí fue cuando Abraham le informó a Isaac que Dios le había mandado ofrecer a él como holocausto. Le repitió a Abraham la promesa que el Señor le había hecho varias veces de que por medio de él llegaría a ser una gran nación
y que al cumplir la orden de Dios de quitarle la vida, Dios cumpliría su promesa porque era capaz de levantarlo de entre los muertos. Alabado sea Dios. Abraham se sentó con su hijo y le dijo, yo te voy a decir algo, hijo. En el pasado Dios me llamó. Yo tuve que salir de mi patria, de mi parentela. Dios me prometió que tú ibas a nacer y que de ti iba a ser una nación grande. Y yo sé que yo he fallado, pero Dios me ha rectificado que lo va a hacer a través de ti. Y lo único que Dios me está pidiendo hoy es que te sacrifique a ti. Pero no te preocupes, mi hijo, porque Dios me ha rectificado que tú eres el hijo de la promesa y de ti saldrá una descendencia grande. Y Dios tiene el poder para levantarte. Y cuando Isaac escuchó eso, dice la palabra de Dios que se fue cogiendo. Dios, papi está loco, olvídate de eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, mis queridos hermanos, yo no sé, pero yo me siento orgulloso por la educación de Abraham con su hijo Isaac, porque dice la sierva de Dios que Isaac se acostó en el altar. Isaac no le refutó a su padre. Dice, Isaac creyó en Dios. Se le había enseñado a Isaac a obedecer a Dios sin titubeo. A Dios no se le cuestiona. Y amaba y reverenciaba al Dios de su padre. Podría haberse resistido, ¿sí o no? Pero no lo hizo. Lo único que dice es que Isaac abrazó afectuosamente a su anciano papá. Se estaba despidiendo. Se sometió y permitió que éste lo atara sobre la leña. Déjenme decirte, mis queridos hermanos, que Isaac nos da un ejemplo de verdadera fe, de verdadera confianza. Creía en el Dios de su padre, un Dios que él apenas estaba conociendo, pero la fe de su papá le permitía a él confiar que si su papá decía que Dios me va a levantar, se puso ahí en la leña, que fuera sacrificado porque confiaba en las palabras de su papá. Las palabras de su papá eran los más cercanos a las palabras de Dios para su hijo. Las palabras tuyas y mías, mis queridos hermanos, deben ser las palabras más cercanas de Dios hacia nuestros hijos. Que nuestros hijos entiendan que cuando Dios nos pide algo, nosotros lo hacemos y vea que nosotros confiamos en Dios, ellos puedan confiar de la misma manera. Que aunque no entienden la magnitud de por qué Dios pide las cosas, aún así confían. Pero nuestros hijos no van a confiar si no ven que nosotros primero que confiamos. Cuando Abraham extendió la mano para sacrificar a su hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese preciso momento? El ángel le detuvo la mano a, perdón, a Abraham. Alabado sea Dios. Cuando la mano del padre se levantó para quitar la vida de su hijo, un ángel de Dios que había estado observando toda la fidelidad de Abraham en su camino al monte Moria, lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, lo tuvo que gritar con rapidez, porque Abraham iba derechito a qué, a cumplir la palabra de Dios. Y él respondió, heme aquí, y me imagino que soltó el cuchillo y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque desde ese preciso momento, mi querido hermano, ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Alabado sea Dios. La segunda oportunidad de Abraham para cumplir la voluntad de Dios, en esta Abraham decidió creer. En esta Abraham decidió confiar en las promesas de Dios. Y alabado sea Dios, mis queridos hermanos, porque la historia termina de la siguiente manera. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró que aquí a la espalda de ellos había un cordero trabado en su zarzal por sus cuernos. Y cuando Abraham tomó el cordero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, mis queridos hermanos.
Y ese ha sido uno de los más maravillosos sacrificios que yo he leído en la Biblia, mis queridos hermanos. Porque cuando su hijo, que era el que iba a morir, mis queridos hermanos, Dios proveyó del cordero a su hijo amado Jesús para que tomara el lugar de su hijo y su hijo pudiera vivir. Mis queridos hermanos, en nuestras vidas será lo mismo. Nosotros merecemos morir, pero Dios ha tomado nuestro lugar para darnos una segunda oportunidad a ti y a mí, mis queridos hermanos. Dios tomó el lugar de nuestros hijos para que ellos tengan una segunda oportunidad de vivir, para que ellos puedan realizar la promesa, el llamado de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios nos está llamando, mis queridos hermanos. Dios quiere salvarnos. Dice, el patriarca había soportado plenamente y con nobleza la prueba a la cual fue sometido. Y gracias a su fidelidad, redimió su falta de perfecta confianza en Dios, que le indujo a tomar a Agar por esposa. Después de esa manifestación de fe y confianza por parte de Abraham, Dios le renovó su promesa. Alabado sea Dios. Dios ahora renueva su promesa y le dice, llamó al ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, y aquí está hablando Dios, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, Abraham, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y si hay alguien que sabe qué es dar a su único hijo, ese es Dios. Y Dios en ese preciso momento podía entender por lo que estaba pasando a Abraham, que estaba dispuesto a dar a su único, ¿qué? A su único hijo. Y Dios le dijo, porque lo has hecho, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. La promesa que Abraham había perdido por haber desconfiado de Dios, ahora por haber obedecido a Dios en su segunda oportunidad, Dios le promete cumplir sus promesas. Y como la arena del mar, será tu descendencia y poseerán todas las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mis queridos hermanos, nuestra descendencia será la razón para bendecir a todas las naciones. Pero nuestra descendencia no podrá bendecir a las naciones si tú y yo hoy no obedecemos la voz de Dios. Dios ha comenzado a llamarnos a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Dios quiere bendecir a nuestro hogar. Dios quiere salvarnos. La pregunta está, ¿vamos a permitir que Dios nos salve? Voy a culminar con esta corta historia. Dice, el último deseo de un reo, de un preso que estuvo condenado a muerte. Estuve leyendo esta historia. Dice, cuenta una historia de un hombre que fue condenado a muerte. El día que iba a ser decapitado, el rey le presentó al acto para confirmar el cumplimiento de la sentencia. Estaba ahí el rey ante el preso. El rey le preguntó al preso que si tenía algo que pedir como última voluntad antes de morir. Todo lo que el preso pidió fue un vaso con agua. Lo único que quiero es que me den un vaso con agua. El rey le pareció un deseo fácil de conceder y le dijo, tráigale un vaso de agua. El preso tomó el vaso de agua, lo tenía así en la mano, pero las manos le temblaban, tanto que no pudo acercarse el agua a sus labios. Y el rey le dice las siguientes palabras: tranquilízate, te voy a dar mi palabra como rey de que nada te sucederá hasta que hayas terminado de beber ese vaso de agua. El hombre confió en las palabras del rey. ¿Y saben lo que hizo? Cogió el vaso de agua y lo arrojó al suelo. Inmediatamente el agua se derramó y se consumió en el polvo y nadie pudo recoger esa agua. El rey entonces se vio obligado
a cumplir su palabra, y así que aquel preso salvó su vida de la muerte ese día. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Al igual que el preso de la historia, tú y yo estamos condenados a muerte como pago por nuestros pecados. Pero también podemos ser salvados por el agua. No un vaso de agua como el de la historia que le acabo de contar, sino por el agua de vida que Jesús nos ofrece. La salvación está al alcance de todos, gratuitamente, mediante la fe en Cristo Jesús. Únicamente debemos creer en la palabra de Dios y aceptar el regalo maravilloso de la vida eterna. El Rey de Reyes, mis queridos hermanos, nos ha dado su palabra de que viviremos con Él para siempre si creemos y aceptamos su salvación. Dios nos los ha prometido. Dios siempre cumple sus promesas. Y el Rey de Reyes, mi Señor de señores, nos ha prometido a ti y a mí que viviremos con Él para siempre si le creemos y aceptamos su salvación. No hay por qué dudar, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios es fiel y Dios cumplirá todas sus promesas. Pidámosles a Jesús que nos llene en esta tarde de agua de vida que nos ha ofrecido, y te quiero pedir que confíe en la promesa de Dios, que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Que el Señor me los bendiga a todos. Oremos. Querido Padre, estamos muy agradecidos porque a través de esta conexión nos haces recordar cómo tu Señor te has manifestado en la familia de la Biblia y cómo ciertas decisiones que nosotros los adultos tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino a nuestros seres queridos. Queremos de manera muy especial poner a nuestro mayor tesoro, que son nuestros hijos, en tus manos. Y si de alguna manera nosotros podemos ser una luz de bendición para ellos, permite que nuestra luz pueda seguir alumbrando de forma tal que le podamos mostrar a nuestros hijos el camino para acercarse a ti. Pedimos, Padre, que tú puedas obrar en nosotros primero para que podamos darle a nuestros hijos lo que tenemos, y es tu dirección, tu bendición. Padre, te quiero pedir por las peticiones que tengo en este preciso momento en la lista. Hay petición de salud, en especial por Ariana, Padre. No es fácil tener una cirugía como esa. Si fuera tu voluntad, Padre, queremos que desaparezca ese tumor. Pero si ha de ser intervenida quirúrgicamente, que el cirujano seas tú. Que todo pueda salir bien, Padre. Que no se vaya a afectar neurológica ni mentalmente, que todo pueda quedar bien. Porque en donde tú pones tus manos, hay sanidad y hay perfección. Te queremos pedir por nuestra hermana Mayra, por la familia de Albert y de Mati, por el pastor Lebron, el pastor Galvadón, por Little Anthony, por Liz, her daughter, por la hermana María Lebron, por su salud y su familia, y por cada una de las peticiones que hemos estado pidiendo semana tras semana. Te alabamos y glorificamos porque con un tema como hoy nos ha de recordar que todas tus promesas se cumplen. Y sabemos, Padre, que tú todo lo que obras, lo obras para nuestro bien. Y que hemos venido a probar de tu agua para no volver a tener sed. Nuestra confianza está basada en tu palabra. Bendícenos, Padre, bendice a todos los que tengan alguna petición que quieran ponerla a través de la línea de internet. Que de igual manera esta oración pueda cubrir sus necesidades, Padre. Yo tengo fe en tu poder y yo sé que tú puedes obrar en cada persona que nos está escuchando.
Bendícenos grandemente y permite que la semana que viene podamos estar todos unidos para ser impartidos por tu lección. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Los veo la próxima semana. Vamos a estar estudiando el casamiento de Isaac. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Les queremos por este medio agradecer por cada uno de ustedes sintonizarse cada sábado, estar en medio de nosotros, y les queremos extender una cordial invitación para el próximo sábado, 10 de abril a las 5:30 de la tarde. Para que se conecte nuevamente con nosotros a través de la plataforma Zoom. El ID number es el 485-501-9052 y la contraseña es el 123456-7. La serie de la historia de la redención presentada por su servidor Edwin Pérez. Estaremos la próxima semana estudiando el capítulo número 11, el casamiento de Isaac. Estamos muy contentos y cada uno de ustedes no se pueden perder esta historia. Les esperamos a cada uno de ustedes con los brazos abiertos en la Iglesia Adventista de Becha Virtual. Los esperamos.